Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la bienvenida, presidente, y felicitaciones por el trabajo que hace la multigremial FACIR. Los civiles, yo soy cabo de caballería porque hice el servicio en su momento y ese es mi grado, así que estoy muy honrado de pertenecer también como reservista a la gran familia militar, que es la mejor familia de Chile, por supuesto. He preparado un texto, voy a irlo desglosando para ustedes y, como bien decía Carlos, al terminar podemos abrir un diálogo en la medida en que me apure yo con el texto que he preparado. Escogí este tema, el de la conmemoración de los 50 años, porque todos sabemos cuál es la marea que se nos viene, que ya se nos está viniendo. Así que doy paso a mi exposición con la gratitud de la oportunidad que me brindan y reitero la felicitación por el trabajo que hacen. Vivimos en el tiempo presente, pero también tenemos memoria y proyectos, presente, pasado y futuro. ¿Es legítimo que alguien quiera obligarnos a fijar el pasado de un modo concreto y a su vez obligarnos a un determinado futuro? No, rotundamente no. Pero esta es la cuestión que debatiremos en los próximos meses y años, siempre que nos dejen debatirla. Porque hay quienes sostienen que la mirada al gobierno de Allende debe ser una sola y que las conclusiones sobre el gobierno militar deben ser consecuentemente también unas solas. Eso es totalitarismo de pura cepa. Pero en paralelo, otros relativizan el pasado, llamándonos a ponernos de acuerdo con las opciones discrepantes de las nuestras, buscando puntos de transacción. ¿Esas personas realmente creen que la verdad histórica es susceptible de promedios y acomodos? ¿O con esa llamada a un armisticio buscan solamente que las izquierdas les otorguen una transitoria aceptación, un perdonazo de corto plazo? O sea, ni verdad única totalitaria, ni aguados consensos históricos. La verdad histórica debe ser motivo de discusión permanente, pero no debe admitir ni la opresión de los que se victimizan, ni la recomendación de los que se rinden. Hoy se está discutiendo sobre subsidiariedad y Estado social y democrático de derecho. Bueno, justamente en esta cuestión de la verdad histórica encontramos un excelente campo para entender el alcance de esa polémica. Porque si un Estado social y democrático de derecho llegara a significar que, por ejemplo, hay que asegurarle a los ciudadanos un sentido único de la verdad histórica, entonces evidentemente seremos proscritos los que somos partidarios de la libertad de investigación histórica. Al revés, en un Estado subsidiario, ese Estado que le debemos al gobierno de las Fuerzas Armadas y Orden, en un Estado subsidiario se potencian, se reconocen como legítimas las diversas aproximaciones sobre el pasado que se elaboren en universidades, centros de estudios o en investigaciones independientes. ¿Lo sabe todo Gabriel Salazar o Bernardino Bravo tiene autoridad en paralelo? ¿Ha sido Joaquín Fermandoa quien mejor ha explicado la unidad popular? ¿O hay que aceptar que deba compartir influencias con Julio Pinto? Y hago este paralelo de dos historiadores marxistas, Salazar y Pinto, dos historiadores que podríamos llamar de la vertiente conservadora, Bravo, Lira, Fermandoa. Los documentos de la izquierda que compiló genialmente en 6 volúmenes Víctor Faría, ¿tienen peso definitivo o hay que hacerle caso a las tesis que sostienen
que el violento lenguaje de esos textos no se tradujo en acciones concretas, que fueron palabras que se las llevó el viento. Bueno, todo eso es lo que legítimamente se debe discutir en una sociedad democrática. Y todo eso es lo que la incultura de la cancelación, no es una cultura de la cancelación, es la incultura de la cancelación, quiere suprimir. Todo eso es lo que la discriminadora etiqueta del negacionismo quiere prohibir. Que discutamos. Un ejemplo concreto. ¿Es efectivo o no que 1972 terminó con un 143% de inflación? ¿Es efectivo o no que las industrias estatizadas habían dejado a esa fecha 50.000 millones de escudos en pérdidas? ¿Es efectivo o no que la cosecha de trigo del año 72 había alcanzado apenas al 25% del año anterior? ¿Es efectivo o no que un tercio del presupuesto para ese año 73 que comenzaba se iba a destinar solamente a importar alimentos básicos? Bueno, todos estos datos, estos poquitos que he citado, están sujetos a la rectificación de quienes los niegan. Ellos están en su derecho, pero no están paralelamente entonces también en su derecho de calificarlos como un desastre mayúsculo quienes sostenemos que esos datos son correctos. Lo más grave que estamos viviendo en esta materia es que las coordenadas de la discusión histórica, desgraciadamente, no están pasando solo por el plano de los libros, de los artículos académicos. Ese es el ámbito en el que los adultos con amplia trayectoria nos podemos defender del embate izquierdista, citando un buen libro, un buen artículo. Sino que las discusiones se plantean también en los niveles escolares y universitarios, donde miles de profesores inescrupulosos inyectan una mirada oficial y única, destruyen, desfiguran los datos básicos, inoculan el odio, incentivan una nueva lucha de clases. En los textos de estudio, en los programas de las asignaturas, en las exigencias de la evaluación, todo está siendo diseñado y aplicado para impedir la legítima diversidad de miradas sobre el pasado de Chile. Bueno, por todo lo anterior, que es una introducción en esta exposición, nosotros, ¿qué certezas tenemos que difundir durante estos meses cuando se acerca la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, día de nuestra segunda independencia? ¿Qué certezas tenemos que difundir? La pregunta no es ociosa, primero porque se van a difundir muchas certezas contrarias a la verdad, con pretensiones de ser historia oficial y única. Y segundo, porque nuestra gente, sobre todo nuestra gente más joven, necesita contar con instrumentos argumentales que les permita enfrentar esa marea contraria y, por lo tanto, que esas nuevas generaciones conozcan la verdad y vivan de acuerdo a ella. El país que tenemos tiene mucho, casi todo, que ver con los acontecimientos de hace 50 años. Ignorarlos. Hay gente que dice, oye, ¿para qué revuelven este asunto de nuevo? Ignorarlos o conocerlos, entre comillas, de modo erróneo, es privarnos de la comprensión del presente y, por cierto, actuar mal hacia el futuro. En palabras de Hermógenes, ya hemos visto a buena parte de las nuevas generaciones con sus cerebros lavados. Bueno, ¿cuáles son esas certezas que nosotros tenemos que difundir? Las vamos a ordenar cronológicamente desde marzo de 1973
en adelante. En primer lugar, la certeza de que en las elecciones del 5 de marzo de 1973 se produjo un gran fraude. Y aunque la Confederación Democrática obtuvo el 54,7% y la Unidad Popular solamente el 43,4%, la mejoría respecto de la votación de Allende en 1970, que había sido el 36,6%, y la UP ahora sacaba el 43,4%. La no obtención por parte de la oposición de los 2/3 en el Senado, que habrían permitido acusar y destituir al presidente Allende, hicieron que el gobierno marxista se declarara triunfador de una elección, en la que el verdadero triunfador le sacó casi 12 puntos de ventaja. Pero en julio de 1973, sí, ahora lo conmemoraremos dentro de unos días, se hizo la denuncia de un fraude estimado en una cifra entre los 200.000 y 300.000 votos. Esa denuncia la hizo Santiago Morán, ingeniero todavía vivo, con 90 años. Tuvimos el privilegio el otro día en un ciclo sobre estos temas de oír su testimonio. 200.000 a 300.000 votos fraudulentos en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Inscripciones múltiples el último día, domicilios falsos, viviendas sin número, gente que tenía domicilio en sectores rurales al interior del Parque Cousiño, electores que suplantaron a otros, acarreos en buses y camiones fiscales y municipales. Santiago Morán y Jaime del Valle, el decano de Derecho de la Católica en esos momentos, yo era alumno de tercer año, que dieron a conocer el fraude. Estaba también ahí implicado Eduardo Ragá, presidente del Colegio de Ingenieros, y también Eduardo Pech, notable ingeniero. Habían calculado que las nuevas inscripciones desde 1971 debieron ser máximo 580.000. Y en realidad fueron 820.000. O sea, 240.000 inscripciones más de lo que estadísticamente debía haber habido. Y estudiando las mesas de inscripción antigua, se dieron cuenta que los resultados para la oposición democrática habían sido del 62% contra el 38% del UP. Mientras que en las mesas que habían recibido inscripciones en el trimestre final de apertura de los libros, la votación se había distribuido 50 y 50. El fraude estaba clarísimo. Tenemos ahí una primera certeza que difundir. Un segundo tema importante fue la participación de algunos miembros de las Fuerzas Armadas en los gabinetes de noviembre de 1972 a marzo de 1973 y de agosto de 1973. Esa presencia de oficiales superiores, en algunos casos de comandantes en jefe, esa presencia tuvo el gran valor de sensibilizar aún más a los uniformados con los verdaderos propósitos del UP. Con independencia de que el general Prats se haya ido acercando gradualmente más y más a los objetivos del gobierno allendista, hasta el punto que llegó a conocer los planes paramilitares de autodefensa del gobierno. Con independencia de eso, la presencia de otros altos oficiales en cargos ministeriales tuvo un doble efecto. Los expuso ante la polarizada opinión pública nacional, pero al mismo tiempo los colocó en condiciones de transmitir sensaciones a sus cuerpos de oficiales y quizá también información. Lo que sin duda alguna colaboró con la determinación que se selló el 11 de septiembre. Digo esto porque hay gente que dice, ese fue un paso en falso de las Fuerzas Armadas haber colaborado. No. Tuvo sus bemoles, pero tuvo también esta gran ventaja, conocer por dentro la perversión del proyecto marxista de la Unidad Popular. Conocerlo al detalle. Ejemplos muy importantes en esta dimensión fueron el proyecto de Escuela Nacional Unificada, la ENU,
y el modo en que el gobierno pretendía moderar la actuación de las Fuerzas Armadas en cuanto a sus atribuciones, a sus obligaciones, respecto de la Ley de Control de Armas. En estas dos materias fue importantísima la presencia de altos oficiales en los ministerios. Se dieron cuenta de qué era realmente la ENU y cómo el gobierno intentaba privar a las Fuerzas Armadas de las atribuciones que legítimamente tenía para hacer los allanamientos en busca de las armas en poder de los partidos de la izquierda y de los cordones industriales. Bueno, ya que mencionamos a la ENU, veamos una tercera certeza que tenemos que difundir en este periodo. El gobierno de Allende no solo se proponía una revolución marxista allá abajo en la infraestructura económica, sino que también se planteó un auténtico control de las conciencias. Esta es una expresión que usó la FEUC de 1973, probablemente la expresión la acuñó Jaime Guzmán y la difundió Javier Leturia, que era el presidente de la Federación ese año. La ENU, un proyecto de control de las conciencias. Una revolución gramsciana, como la que hemos visto durante los últimos 50 años aplicarse en Chile, especialmente en los últimos 30. Si hasta ese momento la jerarquía de la Iglesia Católica había intentado moderar los conflictos mediante sutilezas documentales, la ENU puso claramente en alerta a los obispos. Recordemos con emoción a Monseñor Tagle. Y cargó la inclinación de la Iglesia Católica hacia la defensa de un orden social libre. De modo análogo, se planteó la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, la FESES, bajo control demócrata cristiano, que enfrentó decididamente el plan totalitario de control de las conciencias del gobierno marxista. Ahí tenemos una tercera certeza, que el gobierno marxista no solo se proponía una revolución en el plano económico, sino también en el plano cultural y moral. Un cuarto elemento de estas certezas que tenemos que difundir en la conmemoración de los 50 años es la extensión y gravedad de la crisis económica con que comenzaba el año 73, a la que nos referíamos con algunas cifras un poquito más atrás en esta exposición. Pero esos datos eran apenas el inicio del comienzo del desastre que se iría profundizando a medida que avanzara el año. ¿Cuál había sido la promesa de la Unidad Popular? Una gran transformación económica que entregaría un alto nivel de vida con justicia social. Eso, al comenzar en 1973, había devenido en un empobrecimiento generalizado de la población, caracterizado por el desabastecimiento de productos básicos, el estancamiento de las inversiones y una inflación récord en el mundo. Esa certeza la tenemos que saber difundir, la documentación es amplísima y tenemos que compendiarla en pequeños documentos, en pequeños tweets, en el uso de las redes sociales para plantear el desastre económico que produjo la Unidad Popular. En quinto lugar de estas certezas, pero con toda seguridad, en esos momentos era el primer o segundo tema de preocupación del chileno de la calle, del chileno común y corriente, la extensión de la violencia. Presente en los campos, causando muertos y heridos en los procesos de expropiación y en las tomas ilegales. Omnipresente en las calles de las grandes ciudades, con los continuos enfrentamientos entre brigadistas y entre los irreconciliables sectores de alumnos secundarios y universitarios. Tantas pequeñas batallitas que conservo en mi memoria en la Alameda de Santiago. Y en su momento entre los mineros venidos de Rancagua y otros trabajadores convocados a enfrentarlos. Violencia en las fábricas y en sus barrios aledaños, en virtud de la constitución de los llamados cordones industriales, los que actuaron en alianza con los campamentos e incluso con grupos campesinos. Violencia generalizada. Especial importancia tuvieron algunos enfrentamientos a balazo limpio, tanto en Magallanes como en Santiago, entre efectivos de las Fuerzas Armadas y obreros que se resistieron a los allanamientos en busca de armas.
Y a todas esas situaciones anteriores hay que sumar la participación de extranjeros en acciones terroristas, una de las cuales, como sabemos, terminó pocos días antes del 11 de septiembre con el dramático asesinato del teniente Lacrampet, teniente del Ejército de Chile, para quitarle su armamento. Un sexto punto, una sexta certeza, es que tenemos que dejar en evidencia el conjunto de enfrentamientos que hubo entre el gobierno de Allende y las restantes instituciones del Estado y de la sociedad. En cuanto al Congreso Nacional, dos fueron momentos claves de esa disputa institucional. En primer lugar, la declaración conjunta de los presidentes de ambas cámaras, Eduardo Frei por el Senado y Luis Pareto por la Cámara de Diputados, y por otra, el decisivo acuerdo de la misma Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973. Ese acuerdo que, como todos habremos leído tantas veces, y vale la pena repasarlo una vez más, se lee en 10 minutos, no trepidó en calificar al gobierno de Allende en términos tan duros como que busca el poder total. Solo con esa expresión ya estaba justificado el 11 de septiembre. Pero incluso de mayor densidad jurídica y política fue el intercambio de cartas entre Salvador Allende y la Corte Suprema, que concluyó con afirmaciones muy rotundas de parte del Tribunal Superior de la República respecto del comportamiento antijurídico del presidente. Por su parte, la Contraloría General de la República también se manifestó en contra del gobierno al rechazar la intención presidencial de promulgar una reforma constitucional de modo parcial, en aquello que le parecía aceptable, dejando de lado aquello que no compartía. Tampoco se quedaron fuera del debate otras importantes instituciones, el Colegio de Abogados, los generales y almirantes en retiro, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Todos, en las materias que les competían, repudiaron la actuación del gobierno marxista. Bueno, y finalmente cabe recordar que la civilidad, los gremios profesionales y empresariales, las asociaciones estudiantiles y de mujeres, los partidos políticos democráticos, las organizaciones de autodefensa, esa sociedad estaba completamente hastiada de la situación nacional. Y comenzó durante los primeros meses de 1973 a solicitar insistentemente la intervención militar. Es lo que me he permitido llamar en un artículo: los militares terminaron lo que los civiles comenzamos. Eso es lo que doctrinariamente se llama uso o ejercicio del derecho de rebelión. La posibilidad de invocar ese recurso doctrinario se fue madurando durante todo el año 1973. Importantes juristas como Alejandro Silva Bascuñán, Jaime Guzmán, Guillermo Bruna, Héctor Risle y otros fueron partidarios de impulsar esa iniciativa, la que terminaría siendo, en el bando número 5, el fundamento del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. 6 certezas, pero no puedo dejar de mencionar muy brevemente una última. Porque la mención a todo este proceso, si terminara con las 6 certezas anteriores, el desastre económico, el intento de control de las conciencias, la expansión de la violencia, los conflictos institucionales, el fraude electoral, pero si no mencionáramos todo este proceso, a Augusto Pinochet Ugarte, a José Toribio Merino Castro, a Gustavo Lee Guzmán, a César Mendoza Durán, seríamos extremadamente injustos. Porque fueron ellos, junto a miles de hombres uniformados que los secundaron, quienes hicieron posible la liberación de Chile del marxismo. Y por lo tanto, todas las certezas anteriores habrían quedado pura y simplemente, quizá en el baúl de los recuerdos, si no hubiera sido por la gesta heroica de esos 4 hombres y de todos los que le fueron fieles, no solo en ese día, sino en los 16 años y medio que sacaron a Chile
de su postración y lo convirtieron en la más preciada joya del reino, como diría un mandatario estadounidense en su visita a nuestro país. Sin ellos, Chile no sería un país libre. Sin ellos, ustedes y yo no habríamos podido compartir esta exposición. Muchísimas gracias.